La mañana estaba tranquila en la Universidad de Brookshire. El aula de matemáticas avanzadas estaba llena de estudiantes que hablaban en voz baja mientras esperaban que comenzara la clase. Pero cuando la puerta se abrió, el silencio llegó de inmediato. El profesor Richard Coleman entró al salón con su típica expresión seria. Era uno de los profesores más famosos de la universidad, pero también uno de los más temidos. Muchos estudiantes lo admiraban por su inteligencia. Otros simplemente le tenían miedo. Coleman tenía una reputación clara. Si cometías un error en su clase, él se aseguraba de que toda la sala lo supiera. Dejó su maletín sobre el escritorio y miró lentamente a todos los estudiantes. «Buenos días», dijo con voz fría. Nadie respondió con entusiasmo. Todos sabían que aquella clase nunca era fácil. Sin decir nada más, el profesor tomó un marcador y comenzó a escribir en la pizarra. Primero apareció una integral, luego otra, después una matriz enorme. Funciones diferenciales. Símbolos matemáticos empezaron a llenar la pizarra como si fuera un idioma secreto. Los estudiantes se miraban confundidos. «¿Qué es eso?», susurró una chica. «No tengo idea», respondió otro estudiante. Pasaron varios minutos. Cuando finalmente el profesor dejó el marcador, la pizarra estaba completamente cubierta con una ecuación gigantesca. Coleman dio un paso atrás y observó su trabajo con satisfacción. Luego se giró hacia la clase. «Esta ecuación», dijo lentamente, «es considerada demasiado difícil incluso para muchos estudiantes de posgrado». El aula quedó completamente en silencio. Nadie sabía si estaba bromeando o si hablaba en serio. El profesor sonrió ligeramente. «Pero quiero ver si alguno de ustedes es lo suficientemente valiente para intentarlo». Nadie levantó la mano, ni una sola. Algunos estudiantes bajaron la mirada. Otros fingían revisar sus cuadernos. Coleman suspiró. «Exactamente lo que esperaba». Comenzó a caminar lentamente entre los pupitres. Sus ojos observaban a cada estudiante como si estuviera evaluando su inteligencia, hasta que su mirada se detuvo en la última fila. Allí estaba Marcus Johnson, un joven alto, tranquilo, siempre sentado en el fondo del aula. Nunca hablaba mucho, nunca levantaba la mano, pero siempre estaba atento. El profesor frunció ligeramente el ceño. Desde el primer día, Marcus le había parecido extraño, demasiado callado, demasiado calmado. «Marcus», dijo de repente. Toda la clase giró la cabeza hacia el fondo del aula. Marcus levantó la mirada con tranquilidad. «¿Sí, profesor?» Coleman cruzó los brazos. «Parece que hoy estás muy relajado». Algunos estudiantes comenzaron a sonreír. Ya sabían lo que venía. El profesor señaló la pizarra. «¿Por qué no vienes aquí y resuelves la ecuación?» Un pequeño murmullo recorrió el aula. Todos entendían lo que estaba pasando. El profesor Coleman estaba intentando humillarlo. Marcus se quedó en silencio unos segundos. Luego cerró su cuaderno lentamente. Se levantó de su asiento y caminó hacia la pizarra. Cada paso hacía que el aula se sintiera más tensa. Cuando llegó al frente, el profesor le entregó el marcador. «Adelante», dijo con una sonrisa burlona. «Muéstranos tu talento». Marcus miró la pizarra. La ecuación ocupaba casi todo el espacio. Era complicada, extremadamente complicada, pero Marcus no parecía nervioso. Observó los símbolos con calma. 10 segundos pasaron. Luego tomó el marcador y empezó a escribir. Primero simplificó una parte de la ecuación. Luego reorganizó una matriz. Después aplicó una identidad matemática avanzada. Los murmullos comenzaron en el aula. «Espera», susurró un estudiante. «Creo que sí». El profesor Coleman frunció el ceño. Se acercó un poco más a la pizarra. Marcus seguía escribiendo. Cada paso llevaba al siguiente con una lógica sorprendente. No dudaba. No se detenía. Parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. 5 minutos pasaron. El aula estaba completamente en silencio. Los estudiantes observaban fascinados. Incluso el profesor empezaba a sentirse incómodo, porque Marcus no estaba adivinando, estaba dominando el problema.
Finalmente, Marcus escribió la última línea. El resultado apareció al final de la ecuación. Dejó el marcador sobre la mesa. «Listo», dijo con voz tranquila. El aula explotó en murmullos. «¿Qué? ¿Lo resolvió? Eso no puede ser». El profesor Coleman se acercó rápidamente a la pizarra. Comenzó a revisar cada paso, uno por uno. Su expresión empezó a cambiar. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente incredulidad. La solución era correcta, pero lo más impactante no era eso. Era la forma en que Marcus lo había resuelto. Era más simple, más elegante, más brillante que el método que el propio profesor había pensado usar. El aula estaba completamente en silencio. Coleman se giró lentamente hacia Marcus. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?» Marcus encogió ligeramente los hombros. «Me gustan las matemáticas». Algunos estudiantes comenzaron a aplaudir, pero el profesor levantó la mano para detenerlos. Algo dentro de él no estaba convencido. No, aquello no podía ser tan simple. Tomó el marcador otra vez, borró parte de la pizarra y comenzó a escribir otra ecuación, esta vez mucho más complicada. Incluso algunos estudiantes que amaban las matemáticas parecían confundidos. Cuando terminó, el profesor se giró hacia Marcus. «Si realmente entiendes matemáticas, entonces resuelve esta también», dijo con una sonrisa desafiante. Marcus observó la nueva ecuación. Durante unos segundos no dijo nada, pero entonces algo inesperado ocurrió. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, porque el profesor Coleman no tenía ninguna idea. Marcus Johnson no era un estudiante común, y lo que estaba a punto de pasar en esa clase iba a cambiar la reputación del profesor para siempre. El aula seguía en silencio. Todos los estudiantes miraban la nueva ecuación que el profesor Coleman acababa de escribir en la pizarra. Esta vez era aún más larga, más complicada, llena de símbolos que muchos ni siquiera habían visto antes. Marcus también la observaba, pero su expresión no mostraba miedo, ni duda, solo concentración. El profesor Coleman cruzó los brazos con confianza. En su mente, esta vez estaba seguro de que Marcus no podría resolverla. La primera ecuación podía haber sido suerte. Tal vez había visto algo parecido antes. Pero esta era diferente. Era un problema que incluso estudiantes de doctorado tardaban horas en resolver. El profesor habló con tono firme. «Adelante, Marcus. Si realmente entiendes lo que estás haciendo, resuélvela». Algunos estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos. «Esto ya es demasiado. Ni siquiera entiendo la mitad de esa ecuación». Marcus tomó el marcador lentamente. Miró una vez más la pizarra. Luego comenzó a escribir. Primero reorganizó los términos. Después simplificó una parte que parecía imposible de simplificar. Los murmullos comenzaron otra vez. «Espera, eso tiene sentido. Creo que está usando otra técnica». El profesor Coleman se inclinó hacia adelante en su silla. Algo no estaba bien. Marcus no parecía perdido. De hecho, parecía completamente cómodo. Pasaron varios minutos. La pizarra empezó a llenarse con nuevos pasos, transformaciones matemáticas, identidades avanzadas, simplificaciones elegantes. Marcus escribía con una seguridad que nadie esperaba. En un momento incluso borró una parte del cálculo y dijo en voz baja: «Hay una forma más rápida». El aula quedó aún más en silencio. El profesor levantó una ceja. «¿Más rápida?». Marcus asintió. Entonces empezó una segunda solución, un método completamente diferente. Los estudiantes observaban fascinados. «Esto es una locura. ¿Cómo sabe todo eso?». Finalmente, Marcus escribió el último paso. La respuesta apareció al final de la ecuación. «Correcta». Otra vez. Pero Marcus no se detuvo ahí. Se giró hacia la clase. «Ambos métodos funcionan», dijo tranquilamente. El aula explotó en murmullos. «No puede ser. ¿Lo hizo otra vez?». Algunos estudiantes comenzaron a aplaudir. Otros simplemente estaban demasiado sorprendidos para reaccionar. Pero el profesor Coleman no aplaudía.
Estaba mirando la pizarra con una expresión completamente diferente. Se levantó lentamente de su silla. Se acercó a la pizarra y empezó a revisar cada línea, una por una. 10 segundos, 30 segundos, un minuto. Finalmente dio un paso atrás. Esto es correcto. Los estudiantes comenzaron a hablar entre ellos emocionados, pero el profesor seguía mirando a Márquez. Ahora ya no había arrogancia en su mirada, había curiosidad. Márquez, dijo lentamente, ¿dónde aprendiste matemáticas así? Márquez dudó un momento. Me gustan los problemas difíciles. El profesor no parecía satisfecho con esa respuesta. Eso no explica esto. Señaló la pizarra. Lo que acabas de hacer no es nivel universitario. Márquez guardó silencio. La tensión en el aula era evidente. Finalmente el profesor suspiró. Puedes volver a tu asiento. Márquez asintió y caminó de regreso a la última fila. Pero ahora todo era diferente. Los estudiantes lo miraban de otra manera, con respeto, con curiosidad, incluso con admiración. La clase continuó, pero nadie estaba realmente concentrado. Todos seguían pensando en lo que acababa de pasar. Y el profesor Coman tampoco podía sacarlo de su mente. Aquella noche, después de terminar sus clases, Coman estaba sentado en su oficina. La universidad estaba casi vacía. La luz de su computadora iluminaba el pequeño cuarto lleno de libros de matemáticas. El profesor abrió el sistema académico de la universidad. Escribió un nombre: Márquez Johnson. El expediente apareció en la pantalla. Coman esperaba encontrar algo simple, tal vez un estudiante con buenas calificaciones, pero lo que vio lo dejó completamente inmóvil. A los 14 años, Márquez había ganado una competencia nacional de matemáticas. Coman frunció el ceño. Siguió leyendo. A los 16 años había sido invitado a un programa especial de investigación matemática. El profesor parpadeó. ¿Qué? Pero eso no era todo. A los 17 años había colaborado en un artículo académico junto a un matemático reconocido. Coman se reclinó en su silla. Aquello no tenía sentido. Entonces, ¿qué está haciendo en mi clase? Pero lo que vio después fue aún más extraño. Márquez había sido aceptado en varias universidades prestigiosas, instituciones mucho más famosas que Brookshire. Sin embargo, las había rechazado todas. Había elegido esta universidad, una universidad normal. Coman se quedó mirando a la pantalla durante varios segundos. No entendía por qué alguien con ese talento tomaría esa decisión. Entonces notó algo más. En el expediente había un enlace a un video. Curioso, el profesor hizo clic. El video comenzó. Era una conferencia de matemáticas en Chicago, un auditorio lleno de profesores y académicos. Y en el escenario estaba Márquez, más joven, explicando una teoría matemática avanzada frente a expertos. Su voz era tranquila, segura. Cuando terminó su explicación, todo el auditorio se levantó para aplaudir. El profesor Coman cerró el video lentamente. Se quedó mirando a la pantalla. Sintió algo extraño en el pecho. Durante años había creído que podía reconocer a los estudiantes talentosos con solo mirarlos, pero había estado completamente equivocado, porque el estudiante que había intentado humillar en clase no era solo inteligente, era algo mucho más raro, algo que los matemáticos llaman un prodigio. Pero el profesor Coman todavía no sabía la verdad completa, y al día siguiente decidiría poner a Márquez frente al desafío más difícil de su carrera, un desafío que cambiaría todo en aquella universidad. A la mañana siguiente, algo en la Universidad de Brookshire sentía diferente. Los estudiantes entraban al aula de matemáticas como siempre, con sus cuadernos y computadoras portátiles, hablando en voz baja. Pero cuando cruzaban la puerta, todos reaccionaban igual. Se quedaban completamente paralizados. La pizarra estaba llena. No solo un poco llena, completamente cubierta. Ecuaciones matemáticas gigantes ocupaban cada rincón del tablero. Había fórmulas de teoría de números, ecuaciones diferenciales avanzadas, identidades algebraicas complejas y símbolos que muchos estudiantes jamás habían visto. Un estudiante susurró: «¿Esto
¿Es parte de la clase de hoy? Otro estudiante negó con la cabeza. Esto parece un examen de doctorado. Los murmullos llenaban el aula. Entonces, la puerta se abrió. El profesor Richard Coleman entró con paso tranquilo, como si todo fuera completamente normal. Dejó su maletín sobre el escritorio y miró a los estudiantes. Pero esta vez su mirada no era arrogante. Era seria, muy seria. «Buenos días», dijo. Nadie respondió. Todos estaban mirando la pizarra. El profesor caminó lentamente hacia el frente del aula. «Hoy», dijo, finalmente, «vamos a hacer algo diferente». El silencio se volvió aún más pesado. Coleman señaló la pizarra llena de ecuaciones. Cada uno de estos problemas es considerado extremadamente difícil. Algunos estudiantes tragaron saliva. De hecho, continuó, muchos estudiantes de posgrado necesitan horas para resolverlos. Los estudiantes se miraron nerviosos. Entonces el profesor giró lentamente la cabeza y miró directamente hacia el fondo del aula. «Marcus». Todas las miradas se movieron al mismo tiempo. Marcus Johnson estaba sentado en su asiento habitual, en la última fila, tranquilo como siempre. «Sí, profesor», respondió con calma. El profesor cruzó los brazos. «Ayer nos mostraste algo interesante». El aula estaba completamente en silencio. «Así que hoy quiero ver hasta dónde llega tu talento». Señaló la pizarra. «Elige cualquier problema. Resuélvelo». Un murmullo recorrió el aula. ¿Cualquier problema? Eso es una locura. Marcus miró la pizarra. Había al menos 10 problemas enormes, cada uno más complicado que el anterior. Se levantó lentamente, caminó hacia el frente del aula. Esta vez nadie se rió, nadie susurró. Todos estaban atentos. Marcus tomó el marcador. Miró uno de los problemas durante unos segundos, luego comenzó a escribir. Pero esta vez hizo algo diferente. Mientras resolvía la ecuación, empezó a explicar. Si reorganizamos esta función, el problema se vuelve más simple. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. Aquí podemos usar una identidad matemática que elimina esta parte. Incluso los estudiantes que normalmente tenían dificultades con las matemáticas empezaron a entender lo que estaba pasando. Marcus no solo estaba resolviendo el problema, lo estaba enseñando. El profesor Coleman observaba en silencio. Su expresión era completamente diferente a la del día anterior. Ahora no había arrogancia, había atención, curiosidad y tal vez respeto. Pasaron varios minutos. La solución empezaba a aparecer en la pizarra. Los estudiantes murmuraban entre ellos. «Es increíble. Parece tan fácil cuando él lo explica». Marcus continuó escribiendo, pero de repente se detuvo. Miró una parte del problema. Frunció ligeramente el ceño. El aula estaba en silencio. Marcus levantó la mano hacia la pizarra. «Profesor, sí». Marcus señaló una línea de la ecuación. «Creo que este problema tiene un error». Los estudiantes se miraron sorprendidos. «¿Un error? ¿En un problema del profesor Coleman?» El profesor frunció el ceño. «Eso es imposible». Marcus mantuvo la calma. «Si observa esta condición inicial», señaló otra parte de la ecuación, «crea una contradicción con el resultado final». El aula estaba completamente inmóvil. El profesor caminó lentamente hacia la pizarra. Miró la parte que Marcus estaba señalando. Revisó el cálculo. 1 segundo. 2 segundos. 5 segundos. El silencio se volvió pesado. Los estudiantes casi no respiraban. Y entonces, algo cambió en el rostro del profesor. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente comprensión. Marcus tenía razón. El problema tenía un error. Un pequeño error, pero suficiente para hacer que la ecuación fuera imposible de resolver correctamente. El profesor dio un paso atrás, miró a Marcus, luego miró a la clase y, por primera vez en muchos años, Richard Coleman no tenía nada que decir. Los estudiantes empezaron a murmurar. ¿Qué? ¿Marcus tenía razón? ¿Encontró un error del profesor? Pero el profesor no parecía enojado. En realidad parecía impresionado. Muy impresionado. El profesor tomó el marcador, corrigió el error en la pizarra. Luego se giró hacia Marcus. «Inténtalo otra vez». Marcus asintió. Volvió a escribir. Y esta vez, en pocos minutos, la solución apareció perfectamente. Correcta, elegante, brillante.
El aula estalló en aplausos. Incluso algunos estudiantes se pusieron de pie. Pero el profesor Coleman no aplaudía, solo observaba, como si acabara de darse cuenta de algo muy importante. Porque en ese momento entendió algo que jamás había considerado antes. Marcus Johnson no solo era un estudiante brillante, era algo extremadamente raro, un tipo de mente que aparece una vez cada muchos años, un verdadero prodigio. Pero todavía había algo que el profesor no entendía. Si Marcus era tan increíblemente talentoso, ¿por qué estaba en una clase básica? ¿Por qué estaba en una universidad normal? ¿Por qué nunca hablaba de su talento? Y la respuesta a esas preguntas llegaría muy pronto. Una respuesta que cambiaría completamente la forma en que el profesor veía a Marcus y también la forma en que veía su propia vida. A los 16 años había sido invitado a un programa especial de investigación matemática. El profesor parpadeó. ¿Qué? Pero eso no era todo. A los 17 años, Marcus había colaborado en un artículo académico junto a un matemático reconocido. Coleman se reclinó en su silla. Aquello no tenía sentido. Entonces, ¿qué está haciendo en mi clase? Pero lo que vio después fue aún más extraño. Marcus había sido aceptado en varias universidades prestigiosas, instituciones mucho más famosas que Brookshire. Sin embargo, las había rechazado todas. Había elegido esta universidad, una universidad normal. Coleman se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. No entendía por qué alguien con ese talento tomaría esa decisión. Entonces notó algo más. En el expediente había un enlace a un video. Curioso, el profesor hizo clic. El video comenzó. Era una conferencia de matemáticas en Chicago, un auditorio lleno de profesores y académicos. Y en la escena estaba Marcus, más joven, explicando una teoría matemática avanzada frente a expertos. Su voz era tranquila, segura. Cuando terminó su explicación, todo el auditorio se levantó para aplaudir. El profesor Coleman cerró el video lentamente. Se quedó mirando la pantalla. Sintió algo extraño en el pecho. Durante años había creído que podía reconocer a los estudiantes talentosos con solo mirarlos, pero había estado completamente equivocado. Porque el estudiante que había intentado humillar en clase no solo era inteligente, era algo mucho más raro. Un tipo de mente que aparece una vez cada muchos años. Un verdadero prodigio. Pero todavía había algo que el profesor no entendía. Si Marcus era tan increíblemente talentoso, ¿por qué estaba en una clase básica? ¿Por qué estaba en una universidad normal? ¿Por qué nunca hablaba de su talento? Y la respuesta a esas preguntas llegaría muy pronto. Una respuesta que cambiaría completamente la forma en que el profesor veía a Marcus y también la forma en que veía su propia vida. A los 16 años había sido invitado a un programa especial de investigación matemática. El profesor parpadeó. ¿Qué? Pero eso no era todo. A los 17 años, Marcus había colaborado en un artículo académico junto a un matemático reconocido. Coleman se reclinó en su silla. Aquello no tenía sentido. Entonces, ¿qué está haciendo en mi clase? Pero lo que vio después fue aún más extraño. Marcus había sido aceptado en varias universidades prestigiosas, instituciones mucho más famosas que Brookshire. Sin embargo, las había rechazado todas. Había elegido esta universidad, una universidad normal. Coleman se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. No entendía por qué alguien con ese talento tomaría esa decisión. Entonces notó algo más. En el expediente había un enlace a un video. Curioso, el profesor hizo clic. El video comenzó. Era una conferencia de matemáticas en Chicago, un auditorio lleno de profesores y académicos, y en la escena estaba Marcus, más joven, explicando una teoría matemática avanzada frente a expertos. Su voz era tranquila, segura. Cuando terminó su explicación, todo el auditorio se levantó para aplaudir. El profesor Coleman cerró el video lentamente. Se quedó mirando la pantalla. Sintió algo extraño en el pecho. Durante años había creído que podía reconocer a los estudiantes talentosos con solo mirarlos, pero había estado completamente equivocado. Porque el estudiante que había intentado humillar en clase no solo era inteligente, era algo mucho más raro. Un tipo de mente que aparece una vez cada muchos años. Un verdadero prodigio. Pero todavía había algo que el profesor no entendía. Si Marcus era tan increíblemente talentoso, ¿por qué estaba en una clase básica? ¿Por qué estaba en una universidad normal? ¿Por qué nunca hablaba de su talento? Y la respuesta a esas preguntas llegaría muy pronto.
una respuesta que cambiaría completamente la forma en que el profesor veía a Márquez y también la forma en que veía su propia vida.